Mi yerno robó mis joyas más caras. No me refiero a un anillo sin importancia o a unos pendientes que usaba a diario. No, nada de eso. Me refiero a mi joyero, el joyero completo. Esa caja pesada de raíz de nogal que mi difunto esposo, que en paz descanse, me regaló en nuestro 20º aniversario. Esa caja que era un santuario. Dentro estaba el broche de diamantes de mi abuela, la pieza central de nuestra herencia familiar, y también los zafiros que él mismo me compró, uno por uno, cuando nació nuestra hija, nuestra única hija, Sofía. El aire de mi habitación se sintió viciado esa mañana, pesado, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta a un pantano. La puerta de mi armario vestidor estaba entreabierta, apenas 1 centímetro, pero yo la dejo siempre cerrada. Soy una mujer de costumbres, de orden. El corazón me dio un vuelco, un golpe sordo contra las costillas, como un pájaro asustado. Entré despacio. El suelo de madera crujió bajo mis pies y lo vi el vacío, el espacio desnudo en la repisa superior, donde la caja de nogal había descansado por décadas. Solo quedaba una marca pálida en el polvo, un rectángulo de ausencia. No fue un robo profesional, no fue un ladrón que revuelve cajones y tira la ropa al suelo. No, fue un acto sucio, íntimo, preciso. El ladrón no tocó nada más. Fue directo al único objeto que combinaba un valor material incalculable con un valor sentimental que me partía el alma. Y en ese instante, en ese preciso segundo de vacío, lo supe. Supe quién había sido. Supe que había sido Fernando, mi yerno. Lo supe con la misma certeza helada con la que sé que la noche sigue al día. Lo supe por la forma en que sus ojos codiciosos recorrían esta casa cada vez que venía a cenar, por las deudas que yo intuía que acumulaba, por ese estilo de vida ostentoso que intentaba darle a mi hija, un estilo de vida que su sueldo de vendedor mediocre jamás podría cubrir. Fue un golpe seco, una falta de aire repentina, la primera grieta visible en el muro de confianza que yo, con tanta ingenuidad, había construido alrededor de mi familia. Mi casa siempre fue un refugio, un puerto seguro. Desde que mi esposo se fue de este mundo hace ya 10 años, me dediqué en cuerpo y alma a 2 misiones que me juré a mí misma. Primero, mantener y proteger el patrimonio que ambos construimos con el sudor de nuestra frente, cada ladrillo, cada inversión. Y segundo, proteger a nuestra única hija, Sofía. Ella es mi punto débil, mi todo, la niña de mis ojos, aunque ya sea una mujer adulta. Cuando trajo a Fernando a casa por primera vez, hace 5 años, yo sonreí y lo acepté, como debe hacer una madre que quiere la felicidad de su hija. Decidí ignorar esa sensación en la boca del estómago, esa voz interna que me decía que su encanto era demasiado pulido, que sus promesas eran demasiado grandes y vacías. Lo acepté porque Sofía parecía amarlo, o al menos eso es lo que ella creía en ese momento. Le di trabajo en la empresa familiar, en un puesto de confianza. Le abrí las puertas de mi hogar, de mis cenas de domingo y peor aún, de mis finanzas. Les presté, y digo presté entre comillas porque sabía que ese dinero nunca volvería, les presté para la entrada de su casa lujosa, para sus coches alemanes, para sus vacaciones exóticas. Me convertí, sin darme cuenta, en su cajero automático personal, en la madre proveedora, esa figura tan común que da y da y da hasta que se olvida de sí misma, confundiendo la generosidad maternal con una obligación financiera. Y ahora ese mismo hombre que comía en mi mesa, que brindaba con mi vino y que tenía el descaro de llamarme mamá, había entrado en la privacidad de mi habitación, en mi santuario, y había puesto sus manos sucias sobre los recuerdos más sagrados de mi esposo, la violación de ese espacio íntimo, de mi armario,
de mi refugio, dolía casi más que la pérdida material. Sentía una náusea profunda, la humillación de haber sido vista como un obstáculo fácil de robar, como una vieja confiada, débil y sentimental. El dolor inicial fue agudo, como un cristal roto incrustado en el pecho. Me senté en el borde de mi cama, con la mirada fija en el espacio vacío del armario, y el peso de la ingratitud me aplastó. Era un peso físico, me costaba respirar. Pensé en todas las veces, incontables veces, que Sofía me había pedido ayuda, siempre con esa voz suave, esa voz de niña que sabía que yo no podía resistir. Mamá, es que Fernando tiene esta oportunidad de negocio increíble, pero necesitamos liquidez ya. Y yo cedía. Mamá, es que el coche se estropeó y Fernando necesita uno bueno para dar buena imagen a sus clientes. Y yo cedía, siempre cedía por ella, para verla feliz, para que su matrimonio funcionara, para que no pasara las dificultades que yo pasé al principio. Qué tonta fui, qué ciega, una ceguera voluntaria. Estaba financiando una farsa, un teatro, y este robo, este acto tan bajo, tan desesperado y vulgar, era la consecuencia directa de mi propia ceguera autoimpuesta. Me sentí usada, humillada hasta los huesos. Esta sensación de traición de que tu propia sangre, tu hija, permite que un extraño te despoje, te mienta. Es un veneno que corre lento y te quema por dentro. Sé que muchas de ustedes, que quizás están escuchando mi voz ahora mismo, han sentido algo parecido. Han sentido que su amor incondicional fue tomado no como un regalo, sino como un cheque en blanco. Han sido la columna vertebral de una familia que solo sabe apoyarse en ustedes hasta casi romperlas. Si alguna vez se han sentido así, si han sido la matriarca que sostiene todo mientras los demás solo saben tomar, les pido que me acompañen en esta historia, que le den me gusta si entienden este dolor profundo y que se suscriban a este espacio donde por fin podemos contar nuestra verdad, porque a veces la única forma de sanar es contar la historia completa, y la mía, créanme, apenas comenzaba a revelarse en toda su horrible y devastadora magnitud. Pero entonces, mientras el shock inicial por el joyero robado empezaba a asentarse, mientras las lágrimas de rabia y tristeza aún estaban calientes en mis mejillas, una sensación diferente, mucho más fría, mucho más oscura, me recorrió la espalda. Fue un instinto, un escalofrío. El robo del joyero era obvio, era torpe, era descuidado. Era exactamente algo que haría Fernando en un ataque de pánico por deudas de juego o por un negocio fallido. Pero, ¿y si eso era solo la punta del iceberg? ¿Y si el robo era, en realidad, solo una distracción? De repente, la pérdida de los diamantes y los zafiros dejó de importarme. Se sintió superficial, secundario. Mi mente, como si tuviera voluntad propia, se trasladó de mi habitación, de mi armario violado, a mi estudio, al otro lado del pasillo, mi verdadero centro de operaciones. Detrás del cuadro de paisajes que mi esposo amaba pintar estaba la caja fuerte principal, la de verdad. La caja fuerte empotrada en el muro, donde no guardaba joyas sentimentales, ¿no?, sino los documentos que importaban, los títulos de propiedad, los registros de inversión de la empresa, las reservas líquidas, los bonos. Sentí una urgencia repentina, un frío en el estómago que me obligó a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, pero ya no temblaba de tristeza, temblaba de una aprensión terrible. Si Fernando estaba tan desesperado como para robarme joyas de esa manera, ¿qué le impedía ir a por más? Y este pensamiento me heló la sangre, ¿qué le impedía a ella, a Sofía, que sí conocía la combinación, haber hecho algo peor? Caminé hacia el estudio, cada paso resonando en el silencio de la casa, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral, de abrir una puerta de la que no podría regresar jamás.
Llegué al estudio y cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo fue metálico y definitivo. Quería aislamiento absoluto para lo que estaba a punto de hacer. El olor a cuero viejo de los sillones y al papel de los libros antiguos de mi esposo me recibió. Era mi lugar de poder, mi centro de mando. Moví el pesado cuadro del paisaje, ese que él tanto amaba, revelando el disco de metal gris de la caja fuerte empotrada. Mis dedos, que antes temblaban de tristeza, ahora estaban firmes, casi fríos, mientras marcaban la combinación. Una combinación que solo 3 personas en el mundo conocíamos: mi esposo, yo y Sofía. La puerta de acero se abrió con un silbido suave y pesado, liberando un soplo de aire contenido. Esta era la puerta fría, el verdadero umbral entre mi confianza ciega y la verdad que me esperaba, fuera cual fuera. Encendí la pequeña luz interna que iluminó el interior metálico. Mi primera expectativa fue el pánico absoluto. Temía encontrarla vacía, el dinero de las reservas de emergencia desaparecido, los bonos y los títulos de propiedad arrancados. Pero no. A primera vista, todo parecía estar en orden. Los fajos de efectivo de emergencia estaban allí en sus bandas de papel, las carpetas de títulos de propiedad perfectamente alineadas. Respiré aliviada, solo por un segundo, sintiéndome paranoica, estúpida. Quizá solo había sido el joyero, después de todo. Quizá solo había sido Fernando, el idiota impulsivo, actuando solo. Estaba a punto de cerrar la puerta, de volver a mi dolor superficial por las joyas, cuando algo me detuvo. Mis ojos se fijaron en la segunda repisa, la carpeta azul, la carpeta que decía inversiones familiares. Estaba fuera de lugar, solo unos milímetros, pero yo soy una mujer de orden. Yo dejo todas las carpetas alineadas al borde exacto de la repisa, tocando la pared del fondo. Esta carpeta azul sobresalía, como si alguien la hubiera consultado con prisa y la hubiera devuelto sin el cuidado adecuado. Un descuido que gritaba. Mi corazón, que se había calmado, volvió a latir con fuerza, pero esta vez con un ritmo sordo, un tambor de pavor. Estiré la mano y saqué la carpeta. Inmediatamente noté algo mal. Se sentía más ligera de lo normal. La abrí allí mismo, de pie frente a la caja abierta, y entonces mi mundo se detuvo. Los extractos trimestrales estaban allí, pero intercalados, cosidos con grapas que yo no había puesto, había docenas de formularios de liquidación de fondos, órdenes de transferencia, documentos de venta de acciones, bonos que yo había jurado mantener hasta su vencimiento, liquidados, y al final de cada página, en el espacio reservado para mi autorización, una firma, mi firma, Elvira Garmendia. Pero no era mi firma, era una imitación casi perfecta, tan buena que un banco podría pasarla por alto si no la comparaba con una original, pero para mí era un grito, era una burla, y supe en ese mismo instante quién la había hecho. Me derrumbé, tuve que apoyarme en el escritorio de caoba de mi esposo para no caer al suelo. Las piernas me fallaron. Dejé caer la carpeta sobre la superficie pulida bajo la luz de la lámpara verde y los papeles se desparramaron. Eran páginas y páginas de traición. Mi firma, falsificada. La E de Elvira era demasiado redondeada en la parte superior. La G de Garmendia tenía un bucle ligeramente más cerrado, menos fluido que el mío. Era la firma de mi hija. Era la forma exacta en que Sofía escribía mi nombre cuando era una niña de 10 años y jugaba en este mismo escritorio a ser la jefa de la empresa. Era su imitación infantil, ahora perfeccionada por la práctica adulta y la codicia. El reconocimiento fue un golpe físico. Me dejó sin aire. Me llevé la mano al pecho, tratando de respirar. Esto no era un robo impulsivo de un yerno desesperado por deudas.
Esto era un desfalco sistemático, frío, calculado, paciente y ejecutado por mi propia hija, mi Sofía, la niña a la que le di la vida, la niña que conocía la combinación de la caja fuerte no para protegerse, sino para saquearme. El dolor del joyero robado era un rasguño comparado con esto. Esto era una amputación. Empecé a revisar las fechas, mis manos temblando de una furia helada. Meses, llevaba meses ocurriendo. No había empezado la semana pasada, llevaba casi un año. Pequeñas cantidades al principio, 5.000 aquí, 10.000 allá. Liquidación para reinversión en fondo de alta tecnología, decían las notas falsas en los formularios. Luego las cantidades aumentaron exponencialmente. 50.000, 100.000, 200.000. Las fechas, Dios mío, las fechas, coincidían perfectamente con las crisis de Fernando. El supuesto negocio de importación que fracasó en marzo, justo después de una transferencia de 100.000. El coche de lujo que Sofía me presumió en junio, diciendo que Fernando había recibido un bono increíble en su trabajo, un trabajo que yo le había dado. Coincidía con la venta de mis acciones más seguras, la escapada a Europa de la que no me habían querido preocupar en agosto, un regalo sorpresa de él, había sido pagada con la liquidación de los bonos de mi jubilación, todo pagado con mi dinero, mi patrimonio, el legado de su padre que él tanto trabajó para construir para ella. Ella había estado drenando mis cuentas, falsificando mi nombre, transfiriendo mi futuro, el futuro de la empresa, a las manos de ese hombre irresponsable y vago. Y lo había hecho todo mientras me sonreía en las comidas familiares, mientras me preguntaba si estaba cansada y si necesitaba ayuda. El joyero se desvaneció por completo de mi mente. Fue un truco, un señuelo barato, una maniobra de distracción. El robo del joyero, ahora lo entendía con una claridad que quemaba, fue un acto final de estupidez de Fernando, o peor, una distracción planeada por ambos. Dejemos que la vieja se preocupe por sus baratijas sentimentales, que enfoque su ira en el yerno ladrón. Mientras tanto, no mirará la caja fuerte, no mirará las cuentas, nos dará tiempo. Estaban jugando conmigo, jugando al gato y al ratón, y yo era el ratón ciego, sentimental y estúpido. Me habían visto como una tonta, la madre proveedora, la matriarca anticuada que podía ser fácilmente manipulada con unas pocas lágrimas y palabras de cariño. La humillación real no fue el robo de las joyas, la humillación fue este descubrimiento. El descubrimiento de que las dos personas que más decía amar en el mundo, mi hija y el hombre que ella eligió, me veían como un pozo sin fondo, como un recurso que explotar, una cuenta bancaria con patas. La Elvira generosa había sido confundida con la Elvira débil, y el dolor del robo, ese dolor agudo por los recuerdos de mi esposo, murió en ese instante, reemplazado por el ácido corrosivo de la traición filial. Sentí una impotencia que nunca antes había conocido, una impotencia que me ataba las manos y me cerraba la garganta. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Qué manual existe para esto? ¿A quién llamas? ¿Llamas a la policía? ¿Oficial? ¿Quiero denunciar a mi única hija por falsificación y fraude millonario? Era impensable. Exponer el nombre de la familia, el legado de mi esposo, a un escándalo público de esa magnitud. Arruinar a mi propia hija, mandarla a la cárcel. Y ellos lo sabían. Ambos lo sabían perfectamente. Contaban con mi silencio. Contaban con mi amor de madre, ese amor que ahora se sentía como una enfermedad terminal, para protegerla a ella, para proteger la imagen de la familia. Se habían aprovechado de mi decencia, de mis valores a la antigua, de mi sentido del honor familiar. Usaron mi amor como un arma contra mí. Usaron mi virtud como un escudo para sus crímenes.
Esta era la verdadera injusticia. No el dinero perdido, que era mucho, sino la manipulación de mi amor más profundo. Se habían asegurado de que yo fuera su prisionera, atada por los mismos lazos que yo creía que nos unían. La humillación era total. Estaba sola, en mi estudio, con las pruebas de un crimen que no podía denunciar. Me senté allí, en el estudio, rodeada por la atmósfera de traición. Las hojas de la auditoría improvisada que había hecho, esos papeles manchados con la falsificación de mi hija, estaban esparcidos sobre el escritorio de caoba. Eran la prueba de un año de mentiras. El silencio de la casa era ensordecedor, opresivo. Ya no era el silencio pacífico de un hogar, era el silencio de una tumba, el silencio de una confianza que acababa de ser asesinada. Vi cómo la luz del sol de la mañana, que entraba por la ventana, se convertía en la luz ámbar de la tarde. El tiempo había perdido su significado. El olor a papel viejo y tinta de las pruebas me revolvía el estómago. La rabia silenciosa crecía en mi pecho, una rabia fría y pesada, tan densa que me costaba respirar. Me sentía sola, profundamente, existencialmente sola, como si el mundo que había construido con tanto esfuerzo se hubiera revelado como un decorado de cartón y yo fuera la única actriz que no sabía que la obra era una farsa. ¿Cómo podía Sofía haberme hecho esto? ¿Por dinero? ¿Por mantener a un hombre que claramente no valía nada? ¿Había sido él quien la manipuló hasta este punto? ¿O era ella, mi Sofía, la arquitecta de todo esto, usando su aparente debilidad como una máscara para su propia codicia? En ese momento, la respuesta a esa pregunta no importaba. El resultado era el mismo. Habían conspirado juntos. Él era el catalizador, pero ella, mi propia sangre, era la verdadera antagonista moral. Ella era la que tenía la llave de mi confianza, la que conocía mis secretos, la que me apuñaló por la espalda mientras me daba un beso en la mejilla en la cena del domingo. Y entonces, en medio de esa parálisis helada, sentí una lágrima, una única lágrima, solitaria y caliente, que nació en mi ojo derecho y comenzó a rodar lentamente por mi mejilla. No fue una lágrima de tristeza por las joyas perdidas, ni siquiera fue una lágrima por el dinero, que era mucho, más de lo que podía calcular en ese momento. Fue una lágrima por la hija que creí tener, por la ilusión de familia que acababa de morir. Lloré por la muerte de esa confianza pura, incondicional, ciega, que una madre siente por su única hija. Dejé que esa lágrima avanzara, que trazara un camino en mi piel, y la observé caer sobre una de las firmas falsificadas, viendo cómo la tinta barata del extracto bancario se corría ligeramente. Fue un bautismo, el fin de la madre ingenua, el nacimiento de algo más. Y entonces sequé esa única lágrima. No lo hice con un pañuelo, no con delicadeza. La sequé con el dorso de la mano, con un gesto brusco, firme, casi violento. Y en ese gesto, algo hizo clic. La niebla de la impotencia y el dolor se disipó. El ¿qué voy a hacer? Se convirtió en esto es lo que voy a hacer. Me enderecé en la silla de mi esposo, sentí el cuero frío y firme contra mi espalda. Mi respiración, que había sido errática, se volvió lenta y profunda. Ellos contaban con mis lágrimas, contaban con mi histeria, contaban con mi amor de madre para silenciarme y perdonarlos. ¡Qué error de cálculo! Subestimaron a la mujer que construyó esto junto a su marido. Subestimaron la inteligencia de la mujer a la que acababan de herir mortalmente. Mi expresión, si alguien me hubiera visto en ese estudio solitario, cambió de la tristeza devastada a una firmeza helada. La decisión estaba tomada, no sería más la víctima. Mi promesa interna fue silenciosa pero absoluta. No más, no más Elvira, la madre proveedora. No más la tonta sentimental que firma cheques para comprar la felicidad efímera de su hija. Mi amor me había cegado
y esa ceguera casi me cuesta el legado de mi vida entera. Ahora, el amor tenía que volverse justo, el amor tenía que tener consecuencias. Me di cuenta con una claridad dolorosa y penetrante de que mi ayuda constante no era ayuda en absoluto, era combustible, era el combustible para la codicia insaciable de Fernando y para la debilidad cómplice y la cobardía moral de Sofía. Yo había financiado su decadencia, yo había pagado, con el dinero ganado con esfuerzo, por las mentiras que me decían a la cara. La culpa de ellos era innegable, un abismo negro. Pero mi responsabilidad en mi propia ceguera también estaba allí, mirándome desde los extractos bancarios, y esa ceguera voluntaria, se acababa hoy. Proteger mi legado ya no significaba proteger a Sofía de sí misma, de sus errores, significaba proteger mi legado de Sofía. El amor no podía seguir siendo una excusa para la estupidez financiera y emocional. Tenía que proteger lo que quedaba, no solo de mi dinero, sino de mi dignidad, de la memoria de mi marido. Él no había trabajado hasta el agotamiento para que su única hija y un vividor lo dilapidaran todo en coches de lujo y mentiras. El insulto no era solo el robo, era el desprecio por nuestra inteligencia, por nuestro esfuerzo. Pensaban que yo era solo una reliquia sentimental. Iba a demostrarles lo equivocados que estaban. Me levanté. Mis piernas ya no temblaban. Se sentían firmes, ancladas al suelo. Guardé meticulosamente cada papel, cada extracto, cada prueba de transferencia, de nuevo en la carpeta azul. La puse de nuevo en la caja fuerte, pero esta vez la dejé al frente, accesible, como un recordatorio de mi propósito. Cerré la puerta de acero. El clic de la cerradura resonó en el estudio. Esta vez sonó diferente. Sonó definitivo, sonó como el cerrojo de una prisión, pero también como el inicio de una guerra. No iba a confrontarlos, no todavía. La confrontación directa, emocional, los gritos, las lágrimas, la escena de ¿cómo pudiste hacerme esto? Eso era exactamente lo que ellos esperarían. Eso era territorio conocido para Sofía. Ella sabría cómo manipularme, cómo llorar, cómo pedir perdón, cómo echarle la culpa a Fernando, cómo hacerme sentir culpable a mí por descubrirla. No, les negaría esa satisfacción. Yo iba a usar la inteligencia que ellos creían que yo no tenía. Mi silencio sería mi estrategia. Ellos me habían dado un papel que jugar, el de la pobre madre devastada por el robo de sus joyas. Pues bien, iba a interpretar el mejor papel de mi vida. Mientras ellos me consolaban por la pérdida de unas reliquias, yo estaría en la sombra, reuniendo el ejército. Necesitaba pruebas irrefutables, necesitaba el alcance total del daño. Los papeles en mi caja fuerte eran solo el comienzo. Necesitaba un profesional, necesitaba un auditor forense. Necesitaba a Javier, mi abogado, el hombre que conocía cada secreto de esta familia. El plan comenzó a formarse no con rabia, sino con una claridad calculadora. Ya no era una madre herida, era una estratega, y estaba lista para mover la primera pieza. A la mañana siguiente ejecuté el primer paso de mi plan. Dejé que pasara la mañana. Lloré, esta vez de verdad, pero no por las razones que ellos pensarían. Lloré por la hija que había perdido, por la ingenuidad que me habían arrebatado. Luego sequé mis lágrimas, me recompuse y descolgué el teléfono. Esperé a que mi respiración sonara entrecortada. Practiqué la voz, esa voz temblorosa de una anciana rota, y entonces marqué el número de mi hija. Sofía, hija mía, comencé, dejando que la voz se me quebrara en un sollozo ahogado. Silencio al otro lado. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Su voz era de impaciencia, apenas disimulada. Hija, algo terrible ha pasado. Lloré. El joyero de tu padre, ha desaparecido. Me han robado, Sofía.
han entrado en mi habitación. Y le conté la historia, solo la historia del joyero. Me lamenté, me desesperé, le dije lo destrozada que estaba por la pérdida de los recuerdos de su padre, por el broche de la abuela, por los zafiros de su nacimiento. Tal como esperaba, la reacción fue inmediata y teatral. Pude oírla jadear. Pero mamá, por Dios, eso es horrible. ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? Y luego la oí tapar el auricular, pero no lo suficiente. Fernando, le han robado a mi madre, el joyero. Pude oír la voz de él, amortiguada, pero llena de una falsa indignación. Voy para allá ahora mismo, mamá. Fernando y yo salimos ya. No toques nada. Colgaron. Y yo me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con un ritmo frío y constante. La primera parte de la actuación había concluido. Los actores venían en camino. No tardaron ni 20 minutos. Llegaron en su coche de lujo, ese que yo había pagado, y entraron corriendo en la casa. La actuación que presencié fue magistral, digna de un premio. Sofía corrió a abrazarme, un abrazo que se sintió como el de una serpiente, frío y constrictivo, mientras sollozaba en mi hombro. Oh, mamá, qué horror. ¿Quién pudo hacer algo así? En tu propia casa. Fernando estaba pálido, pero no de miedo, sino de mala actuación. Interpretaba al yerno indignado paseándose por la sala, apretando los puños. Esto es intolerable, esto es una violación. Llamaré a la policía ahora mismo. Encontraremos a este monstruo. Suegra, te lo juro. Y ahí estaba la clave, la policía. Los observé a ambos, observé los ojos de mi hija, que me miraban con una piedad perfectamente ensayada. Observé a Fernando, que ya tenía el teléfono en la mano, listo para marcar. Y yo, interpretando mi papel de la vieja débil y asustada, levanté una mano temblorosa. No, no, por favor. Policía no. Todavía no. Sofía me miró, frunciendo el ceño. ¿Pero por qué, mamá? Es un robo. Estoy demasiado abrumada, gemí, sentándome en el sofá. No quiero extraños revolviendo mis cosas. Me siento tan violada. Solo necesito un momento, por favor. Mañana pensaré en la policía. Vi el alivio. Fue sutil, un destello en los ojos de ambos, un relajamiento casi imperceptible en los hombros de Fernando. Bajó el teléfono. Como quieras, suegra, lo que necesites. Sofía se sentó a mi lado, acariciando mi espalda. Claro, mami, descansa, estamos aquí contigo. Me consolaron durante una hora de mentiras, de abrazos vacíos y promesas falsas, y yo los dejé mentir mirándome a los ojos. Los vi mentir mientras me abrazaban, y en ese abrazo sentí la confirmación definitiva. Se fueron pensando que la crisis estaba contenida, que la vieja estaba triste, pero controlada y enfocada exactamente donde ellos querían, en un ladrón fantasma. Apenas su coche salió del camino de entrada, apenas el sonido de su motor se desvaneció en la distancia, la Elvira rota desapareció. Me levanté del sofá, mi espalda se enderezó, mi rostro, que había estado contraído por el dolor fingido, se volvió una máscara de hielo. Caminé con paso firme hacia mi estudio y volví a cerrar la puerta con llave. La pobre madre devastada había salido de escena. La presidenta del consejo acababa de entrar. Mi mano no tembló cuando descolgué el teléfono. No llamé a la policía. Llamé a Javier, mi abogado, el abogado de la familia desde hace 30 años. Un hombre que conocía cada centavo que mi esposo y yo habíamos ganado. Un hombre que había sido casi un hermano para mi difunto marido. Javier, le dije, y mi voz ya no era la de la mujer quebrada, era la voz de la presidenta del consejo, la voz que usaba para cerrar tratos. Javier, necesito un auditor forense. Hoy, en mi casa. Hubo un breve silencio. Javier me conocía bien.
Sabía que yo no era una mujer de histerias. Elvira, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Javier, repetí, cortando cualquier sentimentalismo. Necesito al mejor hombre que tengas y necesito discreción absoluta. Tengo razones para creer que estoy siendo desfalcada y la fuente es interna. La palabra interna lo dijo todo. Javier, que conocía perfectamente a mi hija y detestaba a mi yerno, no hizo más preguntas superfluas. Su tono se volvió igual de profesional que el mío. ¿Entendido? No llames a nadie más, no toques nada más. Estaré allí en 1 hora con el mejor hombre de la ciudad. Su nombre es Miguel Rojas. No le abras la puerta a nadie más. Colgué. El ritmo de mi corazón se aceleró, pero no por miedo, por acción. El plan estaba en movimiento. La maquinaria de la justicia, mi justicia, acababa de ponerse en marcha. Los siguientes días fueron una lección de autocontrol, una obra de teatro que duraba 24 horas. Viví una doble vida. Por las mañanas y las tardes yo era la viuda afligida. Recibía las llamadas diarias de Sofía. Mamá, ¿cómo sigues? ¿Dormiste algo? Estamos tan preocupados. Y yo respondía con voz débil. Igual, hija, no pego ojo. Sigo viendo el espacio vacío en el armario. Es tan doloroso. Ella me aseguraba que Fernando estaba investigando por su cuenta, moviendo sus contactos, para ver si alguien intentaba vender las joyas. La ironía era tan repugnante que me daba náuseas. Fernando investigando su propio robo. Era un insulto a mi inteligencia. Mientras tanto, por las noches, cuando la casa estaba en silencio absoluto, mi estudio se convertía en una sala de guerra. Miguel, el auditor forense, un hombre callado, meticuloso y con ojos de halcón, llegaba en un coche sin marcar y entraba por la puerta de servicio. Yo le daba acceso a todo, a la caja fuerte, a las carpetas, a mis contraseñas bancarias online. Nos sentábamos bajo la luz de la lámpara verde y él seguía el rastro del dinero. Aquí hay una liquidación, señora Garmendia. ¿Usted autorizó esto? No, Miguel. Aquí hay una transferencia a una cuenta offshore en Panamá. ¿Le suena este número? No, Miguel. Cada noche era un nuevo descubrimiento, una nueva capa de la traición. El auditor fue quien descubrió el rastro completo. La verdad que emergió de sus análisis era mucho peor de lo que mis descubrimientos iniciales en la caja fuerte habían sugerido. El desfalco no era solo de cientos de miles, era de más, mucho más. Habían superado el 1.000.000. Miguel, con su paciencia de sabueso, descubrió el patrón. El dinero no solo cubría deudas de juego y préstamos de Fernando, como yo había supuesto ingenuamente. Estaba siendo desviado sistemáticamente a una empresa fantasma, una sociedad registrada en un paraíso fiscal, y luego ese dinero era repatriado a otra cuenta en España, una cuenta a nombre de Proyectos e Inversiones FNS, Fernando y Sofía. Habían liquidado mis fondos de inversión de más alta rentabilidad, mi colchón para la vejez, el dinero que aseguraba el futuro de los empleados de la empresa, y lo habían transferido a esa cuenta para financiar los proyectos de Fernando que, según descubrió Miguel, eran estafas piramidales y especulación inmobiliaria de alto riesgo. Mi hija no solo estaba cubriendo las deudas de su marido por debilidad, estaba participando activamente, con su firma falsificada y su conocimiento de mis finanzas, en la financiación de su imperio de mentiras. El robo del joyero había sido definitivamente una distracción, un peón sacrificado para proteger a la reina y al rey. Pero habían subestimado mi inteligencia. Pensaban que yo solo miraba el tablero de ajedrez. No sabían que yo era la dueña del juego, de las piezas y de la mesa. Con el informe completo del auditor en mi mano, una carpeta gruesa, pesada, llena de pruebas frías, numéricas e incontestables, pasé a la siguiente fase del plan, la trampa.
la carnada. Necesitaba que ambos estuvieran en mi territorio, relajados, confiados y, lo más importante, codiciosos. Dejé pasar un par de días más para que se asentara su confianza, y entonces volví a llamar a Sofía. Pero esta vez mi tono fue diferente. No estaba triste. Usé una voz frágil, pero con un matiz de esperanza, de claridad. Sofía, hija, le dije, mi voz suave como la seda. He estado pensando mucho estos días. Sí, mamá, ¿estás mejor? Su voz era cautelosa. Sí, querida. Este incidente con el joyero ha sido un golpe terrible, pero me ha hecho pensar mucho. La vida es tan corta, querida. Y me di cuenta de que soy una tonta por aferrarme a las cosas materiales, a los recuerdos. Podía sentir literalmente su interés agudizarse al otro lado de la línea. El silencio se volvió atento. He estado pensando, continué, que no quiero esperar a morir para ayudarte. Tu padre siempre quiso que estuvieras segura. Este robo me hizo darme cuenta de que necesito organizar mis finanzas y quizá adelantar una parte de tu herencia para tu protección, para que Fernando y tú estén seguros, lejos de, bueno, de todo esto. El silencio al otro lado fue breve, pero lo pude oír. Fue el sonido de su respiración contenida, el sonido de la codicia pura y dura, un jadeo ahogado. Mamá, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? Su voz era casi un susurro, temblorosa, pero no de emoción, sino de excitación. Claro que sí, querida, dije suavemente, como si le ofreciera un dulce a un niño. Quiero que vivan tranquilos. Ya he sufrido bastante con este robo. No quiero seguir preocupándome por el futuro. Mamá, es maravilloso. No sabes lo que significa, empezó a decir, su voz ahora llena de un entusiasmo que apenas podía disimular. Pero, la interrumpí suavemente, es complicado. Son temas legales, de números. No quiero hablarlo por teléfono. Claro, claro, mamá, lo que tú digas. He pensado, dije, preparando el anzuelo final. ¿Por qué no vienen a cenar el viernes por la noche? Con calma. Hago ese estofado que tanto te gusta. Y después, con un café, podemos hablar de cómo estructurar esto. Es muy importante que Fernando también esté para que entienda bien los detalles financieros, los movimientos que tendremos que hacer. La respuesta fue inmediata, casi desesperada. Claro que sí, mamá. Ahí estaremos. El viernes. No te preocupes por nada. Nosotros llevamos el vino. Oh, mamá. Gracias. Colgué el teléfono. Miré la carpeta del auditor que descansaba sobre mi escritorio. La carnada había sido lanzada. El pez y el tiburón venían directos al anzuelo, soñando con el festín. Mal sabían ellos que, mientras planeaban cómo gastar el dinero que creían que iban a recibir, yo ya estaba contando las pruebas de todo lo que habían robado. La cena del viernes no sería una celebración, sería un tribunal. Pasé los siguientes días preparando el escenario. No preparé una cena familiar, preparé un tribunal. El viernes por la noche la casa olía maravillosamente. Había cocinado el estofado favorito de Sofía, el que mi madre me enseñó a mí y yo a ella. Puse la mesa con la mejor vajilla, la de porcelana de Limoges, que solo usábamos en Navidad, y los cubiertos de plata que mi esposo había heredado. Quería que todo fuera perfecto, civilizado, normal. La normalidad era el arma más potente que tenía. Quería que el contraste entre la belleza de la cena, el calor del hogar y la fealdad de la verdad que estaba a punto de servir fuera lo más discordante y brutal posible. La carpeta del auditor, esa carpeta gruesa y pesada que contenía la verdad numérica de su traición, no estaba a la vista. Estaba en el aparador del comedor, oculta bajo un mantel de lino bordado, esperando su momento. El ambiente en la casa estaba cargado de expectativa, pero solo yo sabía qué clase de revelación estábamos esperando. El timbre sonó a las 9 en punto. Fui a abrir.
Y allí estaban mi hija y mi yerno, radiantes, sonrientes. Sofía me abrazó con una fuerza exagerada, casi rompiéndome las costillas. Mamá, hueles delicioso. La casa está preciosa. Llevaba un vestido nuevo, probablemente comprado con mi dinero. Fernando me entregó un ramo de flores, lirios caros, y me dio un beso en la mejilla. Su piel se sintió fría, como la de un reptil. Suegra, se ve usted muy bien, recuperada, espléndida. Sus ojos brillaban, no de cariño, sino de anticipación. Eran los ojos de dos depredadores que huelen sangre, o, en su caso, dinero fresco. Pasen, pasen, dije, con mi mejor sonrisa de madre. La cena está casi lista. Nos sentamos a la mesa. Les serví el vino que trajeron, un vino carísimo que, sin duda, yo también había pagado. Charlamos sobre banalidades, el clima, el tráfico, lo mal que estaba la economía para todos, menos para ellos, al parecer. Ellos estaban visiblemente nerviosos, pero del tipo bueno de nerviosismo, como dos niños esperando la mañana de Navidad para abrir sus regalos. No paraban de elogiarlo todo. Mamá, este estofado está mejor que nunca. Suegra, esta casa es un palacio. Qué suerte tiene Sofía de tener este refugio. Yo solo sonreía y asentía, interpretando mi papel. Coman, coman, hijos. Hay que celebrar. ¿Celebrar, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos abiertos con fingida inocencia. Celebrar la vida, respondí. Celebrar que estamos juntos. Pero mientras comía, apenas podía saborear la comida. El vino me sabía a ceniza. Yo los observaba. Observaba cada gesto, cada mirada cómplice que cruzaban por encima de la mesa cuando creían que yo no miraba. En un momento, Fernando, en su máxima expresión de arrogancia, envalentonado por el vino y la promesa de dinero, se atrevió a sacar el tema del robo. Puso su mano sobre la mía. Por cierto, suegra, con todo esto, ¿alguna noticia sobre, ya sabe, el robo? ¿La policía ha encontrado algo? Sigo muy preocupado por eso. De hecho, he estado moviendo mis contactos, preguntando en joyerías, pero nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Me miró fijamente, con una falsa expresión de profunda simpatía. Quería ver mi reacción, asegurarse de que yo seguía enfocada en el cebo. Sostuve su mirada. Dejé que viera la tristeza en mis ojos. Negué con la cabeza lentamente. No, Fernando, nada en absoluto, ni una pista. La policía parece perdida. Hice una pausa y suspiré. Pero ya no importa. Como les dije, las cosas materiales van y vienen. Lo he aceptado. Lo importante es el futuro. Vi el destello. Fue un intercambio de miradas entre él y Sofía, tan rápido como un parpadeo, pero lo vi. Fue una mirada de pura victoria, de alivio, de lo logramos. Estaban seguros. La estúpida vieja había superado su pérdida sentimental y ahora estaba lista para soltar el dinero. Estaban tan seguros de que se habían salido con la suya. Dejamos los platos principales. Serví el postre, un flan casero que temblaba en el plato. Comieron rápido, casi sin saborearlo. Ya no estaban allí por la comida. Eran lobos esperando el momento de la carne. Y entonces serví el café. Las pequeñas tazas de porcelana, el sonido de las cucharillas de plata contra los bordes de la porcelana fue el único sonido en el comedor durante un minuto entero. La tensión era eléctrica, palpable. Ellos estaban esperando que yo hablara. Yo me tomé mi tiempo. Bebí un sorbo de mi café. Los miré. Fernando tamborileaba con los dedos en la mesa, una vibración de impaciencia. Sofía tenía una sonrisa fija, pintada en su rostro, sus ojos brillantes de codicia. Finalmente, ella no pudo más. Dejó su taza en el plato con un tintineo. Mamá, dijo, su voz temblando, pero no de miedo, sino de pura avaricia. Fue una cena maravillosa, de verdad, y, bueno, sobre lo que hablamos por teléfono, sobre organizar las cosas,
para nuestra protección, sobre la herencia, donde... ¿Dónde están los papeles? ¿Hay algo que tengamos que firmar? Fernando se inclinó hacia adelante, su máscara de yerno encantador desapareciendo, revelando al empresario ansioso. Sí, Elvira, estamos listos para ayudar en lo que sea, para proteger el patrimonio. Es una decisión muy inteligente. Proteger el patrimonio. Esa fue la frase, esa fue la señal. Puse mi propia taza de café sobre el plato. El sonido fue sutil pero definitivo. Se acabó el café. Se acabó la cena. Se acabó la farsa. Los miré y la máscara de la madre amorosa y frágil que había llevado durante días, finalmente, se desvaneció de mi rostro. Sí, dije, mi voz de repente plana, fría, sin emoción. Tienen razón, es hora de hablar de papeles. Me levanté lentamente, no como una anciana. Me levanté como la presidenta de mi empresa. Traeré la documentación. El silencio en el comedor era absoluto, tan denso que se podía cortar con el cuchillo del pan. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo en la sala, un sonido que normalmente me calmaba, mi compañero en las noches de soledad, pero que ahora sonaba como el segundero de una bomba de tiempo. Me levanté lentamente de mi silla, la silla de la cabecera de la mesa. El leve raspado de las patas de madera contra la alfombra pareció resonar en la habitación como un trueno. No los miré, pero podía sentirlos, podía sentir sus ojos fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Eran dos pares de ojos, pero una sola mirada, una mirada de pura, impaciente y triunfante codicia. Podía sentir el calor de su expectativa en mi nuca mientras me alejaba de la mesa. Cada paso hacia el aparador del comedor era deliberado. No iba a correr. No iba a mostrar prisa ni debilidad. Este era mi escenario. La iluminación era perfecta y la obra era mía. Ellos habían disfrutado de su farsa durante meses, de sus risas a mis espaldas, de sus celebraciones secretas cada vez que una de sus falsificaciones funcionaba en el banco, cada vez que el extracto confirmaba que mi dinero, el dinero de mi esposo, estaba en sus manos. Habían paladeado su victoria en secreto. Ahora yo iba a paladear este momento, el momento justo antes de que su mundo, construido sobre mis cimientos, se derrumbara. Sofía seguro que ya estaba pensando en qué gastaría la siguiente gran suma. ¿Otro coche? ¿Un viaje a Asia? Fernando probablemente estaría calculando cómo mover el dinero a otra de sus cuentas fantasma antes de que yo pudiera arrepentirme. La arrogancia de ellos era tan palpable en la habitación que casi podía olerla. Un olor agrio mezclado con el aroma dulce del flan y el café. Caminé esos 3 metros hasta el aparador, pero para ellos debió parecer una eternidad. Para mí fue una procesión, la procesión fúnebre de la confianza que una vez les tuve. Llegué al aparador. Mi mano, firme, sin un solo temblor, se posó sobre el mantel de lino bordado que mi abuela había hecho con sus propias manos, el mismo mantel que había estado en esta casa durante 50 años, un símbolo de la herencia y la tradición que ellos habían intentado pisotear y convertir en vulgar efectivo. Debajo del lino sentí el borde duro y rectangular de la carpeta. No era un sobre elegante con un lazo rojo como se ata un testamento. No era mi pluma estilográfica favorita para firmar un cheque generoso. No era el testamento que mi abogado guardaba bajo 7 llaves en su despacho. Era algo que ellos no podían, en sus sueños más salvajes, esperar. Mis dedos se cerraron sobre ella. Era una carpeta azul, gruesa, pesada, terriblemente pesada. Pesada por el número de páginas, sí, pero más pesada por la verdad que contenía. Pesaba lo que pesa un año de mentiras. Pesaba lo que pesa la traición sistemática de una hija. La levanté. El peso me dio fuerza, ancló mis manos. Durante un segundo
Me quedé allí de espaldas a ellos, simplemente sosteniendo la prueba, el arma. Respiré hondo. El aire del comedor estaba viciado con su codicia. Me giré lentamente, muy lentamente. Sostuve la carpeta contra mi pecho, con la cubierta azul brillante mirando hacia ellos, como un escudo. Vi sus rostros. Las sonrisas seguían allí, pintadas, pero sus ojos habían cambiado. La anticipación pura se había teñido de una ligera, levísima confusión. ¿Qué era eso? ¿Un plan de inversión? ¿Un catálogo de propiedades? La sonrisa de Sofía titubeó solo un instante. La de Fernando se volvió más fija, más tensa. No entendían qué era ese objeto. No encajaba en su guión. En su guión, la vieja tonta simplemente firmaba un papel y les daba más dinero. La carpeta azul era una anomalía, y la anomalía era el comienzo de su fin. Caminé de regreso a mi silla. Esos mismos 3 metros que había recorrido sintiendo sus ojos codiciosos en mi espalda, ahora los recorría sintiendo sus ojos confusos y alerta, fijos en el objeto que llevaba en mis manos. Yo ya no era la madre frágil que habían robado. Yo no era la anfitriona generosa. En ese momento yo era la jueza que regresaba a su estrado con el veredicto en la mano. El tic-tac del reloj seguía sonando, marcando los segundos. Tic. Mi paso en la alfombra. Toc. Sus respiraciones contenidas. Tic. Mi silla al moverla. Toc. Me senté de nuevo en la cabecera, en mi lugar. Los miré a ambos, primero a Sofía, mi hija, luego a Fernando, el ladrón. Sus rostros eran máscaras de interrogación. La fiesta había terminado. La tensión era tan espesa que se había vuelto agria, casi irrespirable. Entonces levanté la carpeta azul. La sostuve en el aire por un segundo, justo en el centro de la mesa, sobre los restos del postre y las tazas de café frías. Y entonces la solté. No la coloqué con delicadeza. La dejé caer. El sonido que hizo la carpeta al golpear la superficie de caoba pulida fue sordo, pesado, definitivo. Plom. Un sonido que rompió el silencio como un disparo en una biblioteca. Un sonido que hizo que ambos dieran un respingo casi imperceptible, sus cuerpos tensándose. La carpeta quedó allí, entre nosotros, un rectángulo azul y ominoso. La cena había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar, y ellos, mis dos invitados de honor, eran los únicos acusados. Sofía se quedó mirando fijamente la carpeta azul. Su sonrisa, que había sido una máscara de codicia triunfante, ahora era una mueca rígida de pura confusión. Fernando frunció el ceño, su impaciencia convirtiéndose en irritación. ¿Qué es esto, Elvira? ¿Es el plan de inversión? ¿Los papeles del fideicomiso? Deja de jugar al misterio y muéstranos lo que hay que firmar. Su voz era la de un hombre que quiere terminar el trámite para ir a cobrar, la voz de un matón acostumbrado a salirse con la suya. Mi hija, visiblemente nerviosa por mi silencio y por la frialdad de mi gesto, finalmente habló, tratando de romper la tensión. «Mamá», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal, forzando una risita nerviosa. «¿Son esos los papeles de los que hablamos? ¿Los de la herencia? Nos estás asustando». La miré fijamente, sosteniendo su mirada, y por primera vez esa noche, por primera vez en años, dejé que viera la verdad en mis ojos. No la madre dolida, no la viuda frágil. Dejé que viera el hielo. «Sí, Sofía», respondí, mi voz tranquila pero inquebrantable, tan fría como el acero de la caja fuerte que ella conocía tan bien. «Mencionaste la herencia, y yo te dije que quería organizar mis finanzas y hablar de tu futuro». Hice una pausa, saboreando el cambio tectónico en la atmósfera de la habitación. Pero antes de poder hablar de lo que te voy a dar, y enfaticé esa palabra, tenemos que hacer cuentas, tenemos que saldar tus deudas conmigo, tenemos que hablar de lo que ustedes dos ya se llevaron. El color desapareció del rostro de Sofía. No fue un palidecer lento,
Fue como si alguien le hubiera quitado la sangre de golpe, dejándola con un tono ceroso, enfermizo. Fernando dejó de sonreír. El aire se solidificó. Con un gesto deliberado empujé la carpeta por la pulida mesa de caoba. Se deslizó sobre la madera, pasando por las manchas de café hasta detenerse justo frente a mi hija. Ábrela, Sofía. Mi voz no fue una sugerencia, fue una orden. Sus manos, que antes sostenían la copa de vino con tanta seguridad, ahora temblaban violentamente. Las vi temblar mientras se acercaban a la cubierta azul. Fernando hizo un gesto para tomarla él. «Déjame ver qué diablos es esto. Esto es ridículo». Levanté una mano. Ella la abre. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de desafío, pero yo no cedí. Mi hija sabía que no tenía escapatoria. Sofía, con un movimiento tembloroso, abrió la cubierta y lo vio. No era un testamento, no eran acciones, era el informe. Docenas y docenas de páginas. Lo primero que vio en la primera página fue la carátula: Auditoría Forense Confidencial, Patrimonio de Elvira Garmendia. Y debajo, el nombre de la firma de Miguel Rojas, el auditor más temido de la ciudad. «Mamá, ¿qué es esto?», susurró, pero su voz no tenía fuerza. Era un hilo de pánico. «Pasa la página, Sofía», le dije, implacable. Pasó la página. Y allí estaban, la primera hilera de extractos bancarios, las copias de las órdenes de transferencia, las liquidaciones de fondos, y al lado de cada transacción, resaltada en un amarillo fluorescente y vulgar, estaba la firma, su firma, la imitación casi perfecta de la mía, la firma que había practicado desde niña, la firma con la E redondeada y la G cerrada. «Sigue pasando», le ordené. Pasó otra página, y otra, y otra. Cientos de miles, cifras que escalaban hasta superar el 1.000.000, página tras página de su traición, documentada, numerada y verificada. El sonido del papel pasando era el único sonido en el comedor. Sofía levantó la vista. Su rostro estaba descompuesto. Era una máscara de pánico puro, sus ojos desorbitados, su boca abierta en una O silenciosa de horror. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero no eran las lágrimas dulces de la manipulación a las que yo estaba acostumbrada. Eran lágrimas calientes de terror, lágrimas de haber sido descubierta, de no tener dónde esconderse. «Mamá, esto no es... Fernando, no sé qué es esto. Dile algo». Su voz se rompió en un sollozo, pero era un sollozo feo, seco, el de un animal atrapado. Fernando, al ver los papeles, al ver la palabra auditoría, al ver la palidez mortal de su esposa, saltó. Su primera reacción no fue la confusión, no fue la sorpresa, fue la ira, la defensa agresiva del culpable. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las manos, haciendo que las tazas de café saltaran en sus platos. «¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué locura es esta? ¿Estás acusando a tu hija? Te has vuelto loca. Estás senil, Elvira». Empezó a gritarme, su rostro rojo, las venas de su cuello marcadas. «Es por el maldito joyero, ¿verdad? Sabía que nos culparías a nosotros. Estás paranoica. Llamas a un auditor por unas cuantas joyas. Es absurdo». Estaba tratando de intimidarme, de revertir la situación, de hacerme sentir culpable a mí por haber investigado. Estaba tratando de crear el caos, de usar la agresión para tapar los hechos. Fue su último error. Dejé que gritara por un momento. Dejé que su veneno llenara la habitación, que su agresividad rebotara en las paredes. Dejé que Sofía lo viera en toda su patética desesperación. Y entonces, cuando tomó aire para seguir insultándome, hablé, no levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Levanté una mano, una sola mano, la palma hacia él. «Tú», dije,
Y mi voz cortó el aire, fría como el acero, silenciándolo al instante. Te callas. Fernando se quedó boquiabierto, la palabra a medio formar en sus labios. La bravuconería se desinfló como un globo pinchado. La vieja débil a la que creía poder gritar había desaparecido. En su lugar estaba la matriarca que él nunca había respetado, la dueña de todo lo que él había intentado robar. Mi mirada, dura como el granito, se desvió de él y se clavó en mi hija, que sollozaba con la cabeza entre las manos sobre las pruebas de su crimen. El joyero, le dije suavemente a Sofía, pero con una claridad que resonó en todo el comedor. Fue un acto bajo, Fernando. Fue doloroso, sí, una traición. Luego mi voz se volvió dura de nuevo mientras me dirigía a él. Pero era un robo obvio, un acto de desesperación, un robo de ladrón común. Pensaste que era inteligente usarlo como distracción. Volví a mirar a Sofía, y fue entonces cuando sentí el verdadero dolor, el peso de la revelación final. Tú te llevaste mis joyas, Fernando, un acto de cobarde. Mi voz tembló, solo un poco. Pero mi hija, con su firma, con su acceso, con su conocimiento, mi hija intentó robarme mi futuro. Mi hija me desangró mes a mes, mientras me sonreía y me llamaba mamá. El joyero fue el acto de un ladrón. Esto, y golpeé la carpeta con la punta de mi dedo índice. Esto fue el acto de una cómplice, y eso es imperdonable. La verdad, fría, factual e innegable, cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Sofía se derrumbó por completo. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y empezó a sollozar, unos sollozos secos, feos, de pura humillación y vergüenza. Ya no era actuación, era la cruda realidad de haber sido expuesta. Fernando estaba paralizado, blanco como el papel de la auditoría. Miraba los números, miraba a Sofía, me miraba a mí. Estaba buscando una salida, una grieta, una nueva mentira, pero no había ninguna. Las pruebas eran absolutas, meticulosas, con fechas, números de cuenta, copias de las firmas y el rastro del dinero hasta su empresa fantasma. No había espacio para la interpretación. Mi victoria no fue ruidosa. No hubo un «te lo dije». Fue una victoria silenciosa, basada en hechos. Yo no necesitaba vengarme con rabia. Mi dignidad estaba en la calma con la que presenté la verdad. Eran ellos los que se habían rebajado. Eran ellos los que, bajo la luz de los candelabros de cristal, parecían pequeños, vulgares y patéticos. La catarsis fue ver cómo su arrogancia, su desprecio, se disolvía frente a la contabilidad forense. Dejé que el silencio se asentara, puntuado solo por los sollozos de mi hija. Entonces hablé de las consecuencias. No voy a llamar a la policía. Vi un destello de alivio en los ojos de Fernando y me dio un asco profundo. No lo haré, Sofía, continué, mi voz ahora más suave, pero firme, porque a pesar de esto, sigue siendo mi hija, y exponer esto públicamente destruiría el nombre de tu padre, el legado de tu abuelo. Ese es mi último acto de misericordia como tu madre. Pero, continué, y mi voz se volvió dura como el mármol. Que no haya policía no significa que no haya justicia. La justicia financiera será absoluta. Me puse de pie. El monto total que esta auditoría ha revelado, cada centavo, más los intereses legales, más el costo de esta auditoría, será registrado legalmente mañana por la mañana por Javier como una deuda directa contra tu herencia, Sofía. El dinero que tomaste, simplemente te lo gastaste de tu propio futuro. Cuando yo muera, no recibirás nada hasta que esta deuda esté saldada. Y es una deuda muy, muy grande. Has dilapidado tu patrimonio. Luego me giré hacia el hombre que había traído esta plaga a mi casa, Fernando. Él seguía sentado, paralizado. ¿Y tú?, dije, señalando la puerta de entrada. Toma tu abrigo y sal de mi casa.
Ahora, él me miró, incrédulo. ¿Qué? Que te vayas. Estás despedido de la empresa, con efecto inmediato. Tus cosas estarán en una caja en la recepción el lunes. Y si vuelves a poner un pie en esta propiedad, si vuelves a acercarte a mí, llamaré a la policía, no por el fraude, sino por allanamiento y por el robo del joyero. Tengo tu confesión implícita aquí mismo. Él me miró, buscando una salida, buscando a Sofía para que lo defendiera, pero ella ni siquiera levantaba la cabeza. Se levantó, rojo de ira y vergüenza, tomó su chaqueta del perchero y salió dando un portazo. Ni una palabra, ni una disculpa, solo la huida de un cobarde. Me volví hacia mi hija, el hombre por el que había sacrificado la confianza de su madre, el legado de su padre y su propia integridad moral, acababa de huir como una rata de un barco que se hunde. La había dejado sola, sentada frente a las pruebas de su crimen. Sofía estaba inmóvil, sus sollozos se habían convertido en un temblor silencioso. La casa, que minutos antes estaba llena de la tensión de la cena y los gritos de Fernando, ahora estaba terriblemente silenciosa. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo, contando los segundos de su nueva realidad. No la consolé, no me acerqué. Mantuve mi distancia, de pie en la cabecera de la mesa, un juez que ha dado su veredicto y espera que el condenado se mueva. Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado, rojo, manchado de rímel y lágrimas de autocompasión. Era la cara de una extraña que yo había dado a luz. Mamá, susurró, su voz rota, irreconocible. Mamá, por favor, yo, yo no sabía que era tanto. Él, él me manipuló, me obligó. La corté en seco, no con rabia, con un cansancio infinito. No, Sofía. Mi voz era plana. No más mentiras, esta noche no. Señalé la carpeta. Él no te obligó a falsificar mi firma durante un año. Él no te obligó a saquear mi caja fuerte. Él no te obligó a robar los ahorros de tu padre. Esa fue tu elección. Cada día, cada vez que venías aquí y me sonreías, fue tu elección. Me acerqué a la puerta principal, la puerta por la que se había ido su marido, y la abrí. El aire frío de la noche entró, barriendo los últimos vestigios del calor de la cena. Ahora tienes otra elección, la elección más importante de tu vida. Puedes irte con ese hombre sin un céntimo de mi parte, sin nada más que las deudas que él tiene. O puedes empezar desde cero absoluto aquí, no como mi hija mimada, sino como una deudora. Puedes empezar a intentar recuperar un gramo de la confianza que hiciste cenizas hoy. La puerta está abierta. Decide quién eres, Sofía. Decide ahora. Ella se quedó mirándome desde el comedor, un animal herido mirando a su captor. Buscó en mi cara, desesperadamente. Buscó a la mamá suave, a la tonta sentimental, a la mujer que siempre la perdonaba, a la que podía manipular con solo unas lágrimas. Buscó a la madre proveedora cuyo amor era una debilidad que ella podía explotar. Pero no la encontró. Encontró a Elvira. Vio la finalidad en mis ojos. Vio que el cajero automático se había cerrado para siempre. Vio que el amor incondicional había encontrado, por fin, una condición, el respeto, y supo que no lo tenía. Supo que no podía dármelo, no en ese momento. Vio que el camino de regreso no sería fácil, no sería un abrazo y un todo está olvidado, sería un trabajo duro, humillante. Y la cobardía, la misma cobardía que la hizo cómplice de Fernando, ganó la batalla. Se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto infantil que me rompió el corazón, pero no mi resolución. Se puso de pie, sus piernas temblando. No dijo lo siento, no dijo perdóname, ni siquiera dijo te odio. Simplemente me miró con una mezcla vacía de miedo y autocompasión. Y entonces, sin una palabra, agarró su bolso del suelo, ese bolso caro que yo había pagado con el dinero que ella aún no había logrado robar,
y caminó hacia la puerta. Pasó a mi lado sin rozarme. La vi irse, siguiendo al hombre que la había llevado a esto, o quizás al hombre al que ella había elegido seguir. La puerta principal se abrió y se cerró, esta vez sin un portazo, con un clic suave, casi imperceptible, pero final. Y me quedé sola, sola en medio de los restos de la cena, de los platos sucios, de la vajilla de Limoges, de la carpeta azul abierta sobre la mesa. La casa quedó quieta. No era una paz alegre, no era una victoria feliz. Era una paz melancólica, la paz que sigue a una cirugía dolorosa pero necesaria. Era la calma después de que el veneno por fin ha sido extraído. Los días que siguieron fueron silenciosos, vacíos pero no de una mala manera. Eran silenciosos, la ausencia de su drama constante, de sus peticiones veladas de dinero, de la atención de Fernando, fue un alivio. Usé ese tiempo, ese silencio bendito, para reflexionar, para caminar por mi casa y verla con ojos nuevos. ¿Dónde me había equivocado yo? Porque yo tenía una parte de responsabilidad en esto, lo sabía. Mi error no fue la generosidad. La generosidad es una virtud. Mi error, como el de tantas madres que me están escuchando, fue el amor ciego, el amor que se niega a ver los defectos, el amor que cree que proteger a un hijo significa salvarlo de todas las consecuencias de sus malas decisiones y de las decisiones de las personas que elige. Mi error fue la síndrome de la madre proveedora. Creí que mi deber era poner siempre un colchón, que mi amor se medía en la cantidad de problemas que podía resolverles con mi talonario. Pero al hacerlo, al salvarla una y otra vez de pequeños fracasos, la volví débil. La volví incapaz de enfrentarse a la realidad. La volví incapaz de decir no a su marido. Peor aún, la volví cómplice de la debilidad de él, porque ambos sabían que, pasara lo que pasara, mamá siempre estaría allí para pagar las facturas. Aprendí de la manera más dura, de la más dolorosa, que el amor incondicional no puede, no debe significar confianza incondicional. El amor se da, la confianza se gana, día a día. Y mi hija había destrozado la suya, sistemáticamente, con cada firma falsificada, con cada mentira sonriente. Y esa es la lección que quiero compartir con todas ustedes, con todas las mujeres que han dado demasiado, que han amado hasta el punto de borrarse a sí mismas. Nunca, jamás, subestimen la inteligencia de una mujer a la que hieren, especialmente una mujer madura, una mujer que ha vivido, que ha construido y que ha perdido. Podemos llorar por la traición, claro que sí. Nuestro corazón se rompe en 1000 pedazos y es justo y necesario que lloremos, pero usamos esas lágrimas para regar nuestra propia fuerza. Aprendemos que el silencio de la decepción, ese momento en que nos retiramos a observar, a reunir las pruebas, a planificar, es infinitamente más poderoso que el grito de la rabia. La rabia busca destruir al otro. El silencio busca entender la verdad. Y cuando una mujer entiende la verdad, se vuelve imparable. Ha pasado un tiempo desde esa cena. El joyero de mi esposo, por supuesto, nunca apareció. Pero la verdad es que ya no importa. Es solo un objeto. La deuda de Sofía está legalmente registrada en los libros por Javier. Fernando desapareció de nuestras vidas como un mal sueño que se desvanece con la luz del día. Sofía, ella está intentando. Llama de vez en cuando. Su voz es diferente, es humilde. Es la voz de alguien que ha tocado fondo y está tratando de escalar de vuelta. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era. Hay vidrios rotos que, aunque los pegues con el mayor cuidado, siempre, siempre mostrarán las grietas. Pero es un comienzo. Y yo sigo aquí, en mi casa, administrando mi patrimonio, pero ahora con los ojos bien abiertos. La confianza es una puerta que cerré con llave. Mi hija tendrá que construir la suya propia si quiere volver a entrar.
Y yo estoy en paz. Una paz melancólica, sí, pero una paz real. Estoy serena, dueña de mi legado y lo más importante, finalmente, dueña de mí misma.